A continuación, me complace presentar desde Colombia al maestro Santiago Pardo Rodríguez, quien es co-líder del Lab de Diseño para la Justicia en la Universidad de los Andes. Él es abogado egresado de la Universidad de los Andes con un máster en Derecho, Antropología y Sociedad por la London School of Economics, además de un máster en Ciencia del Derecho por la Universidad de Stanford. Maestro Santiago Pardo, muchas gracias, bienvenido y adelante por hasta 20 minutos. Listo, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Jorge, que no lo veo desde nuestra época en Stanford. Bueno, yo quisiera complementar de una manera muy breve y muy puntual las presentaciones de Jorge y Carla, contándoles un poco cuál es nuestra experiencia en Colombia y particularmente cuál es la experiencia del Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes. Voy a compartir pantalla. Ahí los invitamos siempre que hacemos una presentación, ahí ponemos nuestras redes sociales por si quieren conocer un poco más de nuestro trabajo, también nuestra página web labjusticia.uniandes.edu.co. Ahorita pongo la URL en el chat con mucho gusto. Quiero comenzar un poco con un panorama que esto es una particular encuesta en Colombia, pero creo que es algo que se repite en muchos países de Latinoamérica, y es lo que yo llamo una tragedia constitucional. Lo que ustedes están viendo acá es un pantallazo de la última encuesta de Inbamer Gallup de hace 3 días. Esta es una encuesta que se hace en el país y se ha hecho durante los últimos 12 años, que mide todo. Mide las percepciones de favorabilidad sobre los políticos, presidentes de otros países, pero también mide la percepción de favorabilidad de la gente sobre las instituciones. Y como pueden ustedes ver acá en esta página, en este pantallazo, la percepción del sistema judicial colombiano es vergonzosa. Desde febrero de 2009 la percepción es negativa y solo ha aumentado, y casi que tiene los niveles de desfavorabilidad más altos entre otras instituciones del país. Como ustedes pueden ver, la tragedia constitucional se consolida con un 80% de desfavorabilidad para el sistema judicial colombiano. ¿Eso es culpa de los sindicatos judiciales? ¿Eso es culpa de los funcionarios que trabajan en la rama? No, eso es un fracaso del Estado colombiano, y eso es un fracaso de los abogados y de las abogadas en Colombia, de todos nosotros. Y yo creo que esto es algo que se repite en todos nuestros países, desafortunadamente. Y frente a este panorama y esta tragedia constitucional, nosotros desde el laboratorio de la Universidad de los Andes, inspirados también en el trabajo de Discool y de Margaret Hagan en Stanford, propusimos en enero del 2019 la creación de un espacio interdisciplinario construido por las facultades de Arquitectura y Diseño e Ingeniería y Derecho, bajo los principios orientadores de innovación, interdisciplinaridad y el trabajo empírico basado en retos. Y lo que básicamente buscamos es crear un espacio donde se puedan construir soluciones concretas a problemas reales relacionados con el acceso a la administración de justicia en Colombia, aplicando, entre otras cosas, el pensamiento centrado en el usuario que traen los diseñadores y el pensamiento sistémico de los ingenieros. Acá, digamos, les voy a contar un poquito los inicios del laboratorio. Básicamente, cuando yo hice mi maestría en Stanford, también pude ser parte del laboratorio de diseño para la justicia, y para mí fue algo completamente revelador. Yo en Colombia tenía una experiencia trabajando en la Corte Constitucional y era funcionario judicial durante muchos años, y siempre me llamó la atención que básicamente las soluciones que se construían en Colombia para los problemas de justicia seguían la misma receta. Una comisión de expertos, todos abogados, casi todos hombres, que proponían una reforma legal y constitucional. Y es este fetichismo constitucional y este fetichismo legal que siempre me llamó la atención, porque es una fórmula llamada fracasar. Y es creer que con las reformas constitucionales y legales vamos a solucionar problemas estructurales de la rama judicial. Y ahí, digamos, con el apoyo de Margaret Hagan, empezamos a montar este espacio en la Universidad de los Andes. Acá pueden ver un artículo que ella escribió en una visita que ella hizo en
marzo del 2019, en abril del 2019 a Colombia, y ella, entre otras cosas, visitó la Corte Constitucional de Colombia, y pueden ver ahí una foto de un servidor y el equipo de este servidor y del equipo del Legal Design Lab de Margaret, que estaban visitando la Corte Constitucional de Colombia, y por supuesto, pues esta es una cena tradicional en Latinoamérica y en otros países del sur global, donde básicamente los expedientes per cápita son realmente algo bastante llamativo. Casi que hay más expedientes que personas, o hay más papel que aire en los juzgados y las cortes de Latinoamérica y del sur global. Básicamente con esta, digamos, inspiración de Margaret, pues montamos el laboratorio juntando, digamos, diferentes saberes, desde el pensamiento de diseño, el pensamiento de sistémico, pero también, digamos, con un propósito muy particular. Y es que nosotros creemos que la justicia es algo muy importante que no se puede dejar, o la justicia es tan importante que no se puede dejar solo en manos de abogados. Y recupero acá un poco una idea de una profesora de la Universidad Estatal de Arizona que se llama Rebecca Sandford, que ella trabaja en temas de innovación legal, que ella dice que básicamente la innovación legal lo que tiene que buscar, o para realmente repensar el derecho, y en este caso particular la justicia, lo que tenemos que hacer es tratar de desmontar el monopolio del derecho que tenemos los abogados. Y para eso, espacios como los de Jorge, iniciativas como las de Carla, y espacios como el Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes, y los otros espacios que van a presentar hoy mis colegas de panel, creo que realmente le apuntan a tratar de construir una justicia donde los abogados no es que dejemos de jugar un rol central, sino que dejemos de tener el único rol en la solución, análisis y definición de soluciones para los problemas estructurales de la justicia. En ese sentido, nosotros, como les decía ahorita, tenemos un principio orientador que es muy importante, y es el trabajo interdisciplinario empírico. ¿Qué quiere decir todo esta, como decimos en Colombia, carreta? Básicamente tenemos que trabajar con aliados de la rama judicial, que son los que saben cuáles son los problemas. Tenemos que trabajar con los ciudadanos, que son los que tienen que vivir todos los días las experiencias horribles con un sistema judicial que no está centrado en el usuario y que está monopolizado por abogados. Y tenemos que hacerlo con equipos de diseñadores, ingenieros y abogados. Claramente hay otras, digamos, digo estas tres profesiones, porque son las tres con las que hemos construido el laboratorio, pero más adelante y en las preguntas les puedo contar un poco más cuál es, hacia dónde se dirige el laboratorio. El laboratorio en sí mismo es un prototipo que cada vez va iterando, cada nuevo semestre, y que va incorporando en esas iteraciones nuevas facultades y nuevas profesiones. Pero como pueden ver, nosotros comenzamos en enero del 2019 trabajando con un reto muy particular con la Corte Constitucional. No me quiero detener mucho en esto, pero es un tema muy particular. En Colombia tenemos una acción de tutela similar a la acción de amparo en México en algunas cosas, pero muy diferente también en otras. Y eso genera unas tensiones muy grandes en el sistema judicial, porque la tutela, que fue creada por la Constitución del 91, es un mecanismo que los ciudadanos han utilizado de manera masiva. Los ciudadanos se han empoderado a través de la tutela para defender sus derechos. Y eso ha sido una narrativa constitucional lindísima y maravillosa, que ha creado unas tensiones en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que revisar todas las sentencias de tutela que producen todos los jueces del país, porque todos los jueces del país, no importa si son jueces penales, laborales, de familia, deciden tutelas. Y eso quiere decir que a la Corte, antes de la pandemia, le estaban llegando entre 2.500 y 3.000 expedientes de tutela en físico todos los días a la Corte Constitucional para ver si seleccionaba o no los casos. Entonces, por supuesto, eso genera unas tensiones del sistema que no vamos a resolver con una reforma constitucional y no vamos a resolver con una reforma legal, que es, digamos, el fetichismo constitucional y legal de los abogados que mencionaba al principio de mi exposición. Hemos ido escalando los aliados y hemos trabajado también con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la Corte Suprema de Justicia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es un instituto en Colombia que está orientado a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que, entre otras cosas, está encargada del sistema de responsabilidad penal adolescente. Si el sistema penal en Colombia funciona muy mal, se podrán imaginar los problemas que hay en el sistema penal para adolescentes.
Y así nosotros, digamos, le apuntamos un poco a una idea que para mí es muy poderosa y que mencionaba Jorge en su exposición, y es esta idea del prototipo de baja escalabilidad. Y acá es donde yo también quiero hacer un llamado crítico a la cautela y a algo de escepticismo con esta tendencia que se está consolidando en el derecho de creer que la tecnología de avanzada va a solucionar todos nuestros problemas. Ahora yo voy a muchos foros o discuto con muchos abogados y cada vez más veo un lenguaje que ya no es de fetichismo constitucional y legal, pero se ha transformado a un fetichismo tecnológico. Y es decir que Machine Learning, AI, blockchain va a solucionar todo. Ese llamado a la cautela y al escepticismo no quiere decir que hay que ir en contra de la tecnología. Todo lo contrario, es un llamado a adoptar estas nuevas tecnologías con mucho escepticismo para ver si realmente son la solución o si realmente hay otras soluciones más baratas, de baja fidelidad o de baja escalabilidad que pueden servir. Es decir, el diseño legal, yo creo, aplicado particularmente a la justicia, creo que es un llamado a la cautela, es un llamado al escepticismo frente a este fetichismo tecnológico que no rehúsa de las tecnologías, sino que a través de el prototipeado, la co-creación, la exploración y el trabajo con diferentes saberes, puede determinar de una manera mucho más asertiva y de una manera mucho más efectiva si esa tecnología que pensamos y creemos que nos va a solucionar todos nuestros problemas es la adecuada o no. Porque además acá estamos hablando del uso de recursos públicos del sistema judicial que además son escasos y que creo que todos los sistemas judiciales de Latinoamérica y del sur global se enfrentan a esas tensiones de presupuesto. Entonces acá les quiero mostrar muy rápidamente para ir terminando mi intervención algunos de los prototipos de baja escalabilidad que hemos hecho en el laboratorio. Pueden encontrar todo nuestro portafolio en nuestras redes y en la página. Pero acá, por ejemplo, nosotros, nadie en Colombia, bueno, ninguna ley o ninguna norma en la Constitución dice que la tutela no se puede presentar de manera oral en Colombia. Entonces, tratando un poco de estirar esa regla constitucional, nosotros desarrollamos con nuestros estudiantes un prototipo que le permite a los ciudadanos narrar su tutela, que quede contenida en un documento digital y así presentarla ante cualquier juez del país. Este, por ejemplo, es una tutela, es un canvas que hicimos en papel, como pueden ver, a baja escalabilidad, donde es una tutela pensada en un formato que le permita a la Corte Constitucional y al ejército de funcionarios que tiene tratando de procesar estas 2.500 tutelas diarias que llegan a la Corte Constitucional en papel, identificar un diseño que le permita rápidamente a los funcionarios identificar cuáles son los problemas jurídicos más relevantes y cuáles son los hechos más relevantes. En Colombia, una de las cosas más maravillosas de la tutela, y creo que es parte del éxito de la tutela, es que es informal. Y la tutela sacó al abogado de la ecuación del litigio. Cualquier ciudadano, incluso presentando a mano en una hoja de papel, puede acercarse a un juzgado y presentar su tutela. Eso genera, por supuesto, también unos retos para la trazabilidad y para procesar la información. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué no hacemos un canvas que esté pensado y cuyo diseño esté centrado en un usuario muy particular del sistema de tutela en Colombia, que son los funcionarios que tienen que recibir las tutelas y hacer resúmenes esquemáticos para que los magistrados tomen las decisiones sobre si seleccionan o no los casos? Acá, como pueden ver, brilla por su ausencia el blockchain, brilla por su ausencia la inteligencia artificial y brilla por su ausencia todas estas tecnologías disruptivas y milagrosas que los abogados, creo que en nuestro lenguaje cada vez estamos incorporando con un fetichismo que a mí y desde el laboratorio, a mí me preocupa y que desde el laboratorio nos preocupa. Les quiero mostrar muy rápidamente un video corto de 2 minutos es un journey que nosotros construimos alrededor de uno de los prototipos que hicimos. En este caso era un sistema de gestión documental para el consultorio jurídico de la Universidad de los Andes. El consultorio jurídico es una figura donde los estudiantes hacen sus prácticas legales y donde cualquier ciudadano puede recibir ayuda gratuita de los estudiantes de último año. Es un video corto de 2 minutos ya para ir terminando mi intervención. No sé si han pensado que CJ Digital utiliza una interfaz que no es muy sencilla de navegar, como que la información que te está mostrando no te dice nada del caso.
no va a poder tener la información ordenada de manera cronológica, que es uno de los principales problemas que tenemos, y que cada archivo que se encuentra ahí va a estar denominado con la fecha de la providencia o de cuando se realizó el documento, más no el cargue, y va a tener, en pocas palabras, en 50 caracteres máximo, sobre qué trata, qué es lo específico, cuál es la perla del documento que está ahí. Después, una impresión o visualización general de todos los procesos y documentos que ha habido en el caso. Esto es importantísimo para uno saber, cuando recibe un caso que viene ya de tiempo atrás, saber todo lo que hay y todo lo que no hay. Creo que con esto podemos solucionar muchos de estos problemas que sé que ustedes también tienen en digamos, en todo el proceso de gestión de un caso de consultorio jurídico. Nuestra herramienta consiste precisamente en un CJ digital mejorado que nos permita ingresar a un mismo caso desde distintos asesores y distintos estudiantes para mirar un mismo caso y abordarlo de forma conjunta. Esta herramienta nos permitiría ser un referente frente a todos los consultorios jurídicos de las demás universidades, ya que tendríamos esa etiqueta de poder trabajar en varias áreas, en varios casos, de no hacer que la persona solo pueda atender una consulta, sino que se puede brindar la mayor atención y la mejor atención posible. Por último, también tiene la opción de poner rúbricas de calificación de los proyectos para que todos sepamos cómo nos van a calificar y qué se está esperando de cada trabajo. Los asesores no tengan que pasar las notas de CJ Digital a Brightspace. Para cerrar, señores tiburones y más asistentes, los dejamos con estas ideas. Esta herramienta nos permite organizar, gestionar, optimizar y coordinar todo, a todas y todos en un mismo lugar. Muchísimas gracias. Lo de tiburones es porque hicimos un Shark Tank. No crean que pusimos a nuestros estudiantes frente a un tanque de tiburones para que, bueno, acá, digamos, viene un tema también un poco para ir terminando. Yo también quiero llamar un mensaje del optimismo y la cautela. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado en el laboratorio es una gran generosidad por parte de nuestros aliados para trabajar y experimentar. Y eso en el sector público creo que es valioso. Es enseñar, o más que enseñar, perdón, porque no, es un término bastante, creo que egocéntrico. Nosotros no venimos a enseñar, nosotros venimos a co-crear con nuestros aliados, a partir de sus experiencias y con los ciudadanos, soluciones de baja fidelidad que luego puedan ser escalables, por supuesto, a otros desarrollos tecnológicos mucho más amplios, pero después de un proceso de experimentación y de aprendizaje en el error. Es importante introducir en los sistemas judiciales de Latinoamérica, en las políticas públicas judiciales de Latinoamérica, el criterio de la experimentación, de que no hay soluciones de caja negra mágicas y que muchas veces las cosas que nosotros acá estamos probando y prototipos que estamos probando, de pronto no funcionan, pero al no funcionar nos permiten encontrar otros puntos de contacto que no hemos intervenido, otro tipo de soluciones que no habíamos considerado antes. Es decir, está bien experimentar y está bien darse el lujo de que la experimentación no resulte como uno quiera. Y eso en política pública judicial es muy importante. Y ahí al final hago también un llamado pequeño a la cautela, lo que yo llamo la cautela del optimismo. Una de las cosas que nosotros también tratamos de defender desde el Laboratorio de Diseño para la Justicia es que hay que crear espacios institucionales y, por ejemplo, cosas como las que hace Carla en la Suprema Corte de México me parecen fascinantes porque son espacios institucionales dentro del sistema judicial que permiten la experimentación y permiten probar nuevas formas de narrativas constitucionales y legales. En este caso particular quiero contarles un poco una historia final, y es que el Consejo Superior de la Judicatura, que es el organismo en Colombia encargado de administrar toda la rama judicial, que está por supuesto monopolizado por los abogados, pero bueno, eso es otra discusión y eso es una pelea más larga, sacó a finales del año pasado algo que se llama el Plan de Transformación Digital de la Rama Judicial. Y es un plan que prevé invertir en los próximos 4 años entre 200 y 250 millones de dólares para la transformación digital de la rama.
Eso está dividido en varios proyectos. Por supuesto, hay mucho de fetichismo tecnológico. Ahí se habla de blockchain, AI, machine learning, sin la y ahí, digamos, yo hago siempre una crítica frente a, me parece que hay que todavía experimentar mucho más y co-crear mucho más antes de decidir cuál es la solución tecnológica avanzada. Pero también tiene cosas muy, muy valiosas que yo quiero resaltar. Una de esas, por ejemplo, es el proyecto de crear un laboratorio de innovación para la ciudadanía, donde dentro de la misma rama judicial de Colombia, un poquito bajo el modelo de lo que Jorge y Carla ya les han descrito mucho mejor que yo y de lo que estamos tratando de hacer en los Andes, se experimente con los ciudadanos, que son los principales usuarios del sistema judicial. Y son ciudadanos que nos están diciendo, vea, ustedes tienen no quiero nombrar políticos ni nada, pero el sistema judicial es más impopular que muchos de los políticos de Colombia. Y eso creo que, digamos, es una alerta que como abogados nos debe mostrar que hemos fracasado rotundamente en la construcción de un sistema judicial humano y centrado en el usuario. Y para eso, digamos, hago esa llamada al optimismo. Creo que espacios como este, y proyectos maravillosos como los que vamos a ver hoy, como lo que está haciendo Carla en la Suprema Corte, como lo que está haciendo Jorge en Honduras, en Guatemala, perdón, son fundamentales para innovar en la política pública judicial y mostrarle a los jueces, a las juezas, a los funcionarios y a las funcionarias que a través de la experimentación se pueden conseguir soluciones centradas en el usuario, sistémicas, baratas, eficientes y, más importante aún, centradas y donde se pone al ciudadano en todo el centro del sistema judicial. Y con ese, digamos, llamado al optimismo, quisiera terminar mi intervención. Muchas gracias. Estimado Santiago, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que nos has regalado una fotografía muy clara con ella. Son 3 puntos que en lo personal me llamaron mucho la atención, ¿no? El hecho de repensar el derecho, que para repensar el derecho es necesario desmontar el monopolio que tienen las y los abogados, ¿no? No es garantía de que tengan una solución en el 100% de los casos. También pusiste un enfoque en esto que tú llamabas un optimismo frente a la tecnología y manejarnos con cautela frente a este optimismo para emplear, quizá, como también lo mencionas, el proceso relacionado con el pensamiento de diseño, ¿no? Específicamente en esta última parte que identificas, que es la de testear. Y sobre todo la co-creación de soluciones que sin duda creo que conforme se van complejizando los escenarios, se vuelve necesario adoptar este tipo de enfoque de pensamiento. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Santiago. Quiero pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como directores y directoras de clínicas y de proyectos, ¿han observado interés en las y los alumnos de alguna carrera en especial? ¿Sus universidades e instituciones han tenido que realizar cambios estructurales para inculcar en las y los estudiantes y o profesionistas de derecho el diseño centrado en los usuarios? Yo agregaría la experiencia es muy similar a lo que está describiendo Jorge en Guatemala, acá en Colombia. Yo agregaría que una de las cosas también más interesantes del proceso formativo es el modelo de aprendizaje a partir de retos. Y es que los estudiantes se enfrenten no solo a un problema hipotético, o que no se enfrentan a un problema hipotético, sino a un problema que tiene cara. Y esa cara es un aliado que está esperando que ellos den una respuesta concreta y específica a un problema. Y eso implica construir una comunicación con ese aliado, construir una comunicación con nosotros, construir una comunicación entre ellos. Entonces es muy chistoso ver cómo los estudiantes de derecho empiezan a hablarle a los diseñadores como abogados y los diseñadores empiezan a hablarle a los diseñadores como ingenieros, y ellos mismos se dan cuenta que tienen que en esos espacios construir unas nuevas formas de narración de lo que hacen. Y eso al final creo que genera una serie de habilidades blandas muy interesantes para el futuro profesional de los estudiantes. Entonces yo agregaría eso y también digamos que hay algo interesante, y es que si hay algo más lento que la burocracia judicial es la burocracia académica, y entonces tratar, digamos, de construir espacios interdisciplinarios no es muy fácil. Y yo creo que ahí también se requiere de una apuesta muy firme por parte de las universidades de despojarse un poco de estas reglas de, bueno, pero ¿cuál va a ser el nombre del curso? Pero entonces este curso tiene un código diferente para diseño y otro código, pues sí, tiene un código diferente. ¿Cuál es el problema? Los diseñadores meten un código y los abogados otro, punto.
son discusiones que parecen que son triviales, pero que la burocracia académica las convierte en unas barreras muy difíciles para trabajar en lo interdisciplinario. Yo creo que hay esfuerzos como los que hace la Francisco Marroquín o los Andes o Nicole Leitam, que es muy valioso, pues muestra que hay que también hacer una apuesta una apuesta política dentro de las universidades para generar estos espacios. Maestro Santiago, tengo también un par de preguntas para usted que plantean. La primera de ellas es ¿qué modificaciones harías al plan de estudio de las universidades a fin de incluir el design thinking y el diseño centrado en el humano? Y la otra pregunta es ¿cómo podemos superar la distancia que existe entre la ciudadanía en una convergencia legal tecnológica? ¿Cómo se supera la obscuridad de los gremios jurídicos y tecnológicos para lograr que participen en estos proyectos que nos hablaban? Muchas gracias, muy oportunas las preguntas. Frente al tema de la modificación de los currículos, por lo menos de educación legal, yo creo que espacios como los de Nicole, Jorge y el nuestro en Colombia muestran que la educación legal tiene que ir más hacia el aprendizaje a partir de retos y el trabajo interdisciplinario. Esto no quiere decir que vamos a volver abogados, vamos a volver diseñadores abogados o vamos a volver ingenieros abogados. Digamos, si un abogado quiere ser diseñador, pues puede hacer una doble carrera, o si un abogado quiere ser ingeniero, puede hacer una doble carrera, o si un ingeniero quiere ser abogado, pues que haga la doble carrera. Pero yo creo que sí hay unas competencias mínimas que se pueden construir, sobre todo en temas de educación legal, que es lo que yo, digamos, desde el laboratorio hemos tratado de impulsar, y es un trabajo colaborativo a partir de retos, aprendizaje a partir de retos, y algunas nociones, yo creo que sí mínimas de pensamiento de diseño y de pensamiento sistémico. Es decir, yo creo que sería, y no tiene que ser crear cursos de diseño necesariamente, sino que estos espacios y estas clínicas se conviertan también en espacios para que los estudiantes desarrollen estas competencias mínimas. Pero al final yo creo que lo importante es también lo que yo hablaba un poco, y es desarrollar habilidades blandas que yo creo que a los abogados nos cuesta mucho desarrollar. Entre esas, el trabajo en equipo y el desarrollo de lo que yo llamo un poco, el fetichismo legal, o lo que yo a veces llamo la soberbia legal, y es creer que los abogados tenemos siempre la última respuesta para todo. Y esas son habilidades blandas que yo creo que se desarrollan a partir de trabajar con otras personas que ven el mundo totalmente diferente a nosotros y que pueden aportar ideas muy frescas para resolver problemas legales. Insisto, y no se trata de que el abogado no juegue un rol central en el derecho, lo tiene que seguir ejerciendo, pero que no sea el único, o el exclusivo, o el monopolio, digamos, o un rol monopolístico, llamémoslo así. Sí, para eso. Frente a la segunda, mi experiencia un poco frente a al miedo al cambio y la resistencia al cambio ha sido un poco similar a la experiencia de Jorge, yo creo que hay tres técnicas importantes que uno puede para tratar de romper esta resistencia al cambio. Una es ser muy claro en que lo que nosotros hacemos es gratis, o sea, no les va a costar. Estamos poniendo un equipo de estudiantes, y cuando uno ya le dice al Consejo Superior o a una corte que no les va a costar, ya levantan, como decimos en Colombia, una ceja y dicen, bueno, nos interesa. Lo otro es también lo que decía Jorge, y es un poco usar el FOMO, o sea, este fear of missing out. Entonces es decir, oiga, mire, pero la Suprema Corte de México está haciendo esto de narrativas, y pues es la Suprema Corte de México y usted es la Corte Constitucional de Colombia, y uy, sí, nos estamos perdiendo de algo. Pero también, digamos, estas obviamente son estrategias que se las digo con mucha sinceridad, creo que son útiles porque además, de nuevo, son retos reales, y además también hay que entender a la contraparte. O sea, uno no puede llegar a decirle a una corte constitucional, o en este caso al Consejo Superior, oiga, le tengo la idea de machine learning para resolver la congestión de tutelas, pero el primer prototipo cuesta $2 millones. A uno le van a mostrar la puerta a los 2 segundos, y con toda la razón. Entonces yo creo que uno tiene que, o sea, el diseño centrado en el usuario también parte de entender las necesidades de los stakeholders que toman decisiones de política pública judicial. O sea, no hay que asumir que es gente
que eso nos pasa mucho a veces en estas discusiones, y es asumir que los abogados y los funcionarios públicos son gente anticuada, que viven en el siglo XVIII. No, esos son también estereotipos que uno tiene que tratar de vencer, y al sentarse al tomarse un café con estos funcionarios, uno encuentra que son funcionarios que están abiertos al cambio, que quieren hacer las cosas diferentes, que son conscientes de los problemas estructurales que tiene el sistema judicial. Entonces yo creo que ahí es muy importante oír a esos funcionarios, darle el peso que merecen sus opiniones y sus necesidades. Y ya pues viene la mano un poco de estrategias de networking, como las que les acabo de describir. O sea, sí ayuda mucho que nosotros lo que hacemos sea gratis. Obviamente, después uno tiene que buscar, si quiere escalar los prototipos, buscar fondos y buscar grants, y eso es otra parte del proceso. De hecho, a mí se me olvidó mencionar que una de las cosas más satisfactorias que nos ha pasado en el laboratorio ha sido el apoyo de la Tinker Foundation. Nosotros recibimos el apoyo generoso de un grant de la Tinker Foundation hace un año, por 3 años, y ese grant nos ha permitido construir, paralelo al equipo de estudiantes que cambian todos los semestres, un equipo de fellows que están investigando 24/7 temas de expediente digital y tutela digital en Colombia. Y eso solo es posible gracias al apoyo generoso de la Tinker Foundation. Y eso es otro mensaje que quiero también mandar. Hay mucho interés, y yo creo que hay que construir una red de innovación jurídica, y hay mucho interés por financiadores, por construir estos espacios, porque sin duda ofrecen una mirada muy diferente a la tradicional con la que los abogados hemos tratado de resolver todos estos temas. Y finalmente, para también la brecha ante los gremios, yo creo que, resumiendo, es hablando con ellos, explicándoles lo que uno quiere hacer, y también diciéndoles algo muy importante que para mí ha sido muy efectivo en mi experiencia con los aliados. Es decir, que la opinión de ellos va a ocupar un rol central en los procesos de co-creación y de exploración. Que nosotros como Universidad de los Andes no vamos a llegar con una solución milagrosa en 4 meses, sino que vamos a construir esa solución con ellos y junto a ellos. Y yo creo que eso es un punto fundamental que ha sido, en mi experiencia, muy eficiente para reducir esta resistencia o este miedo al cambio o a probar cosas nuevas. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, aprovechando la inercia de tus respuestas y la que tiene que ver particularmente con la currícula de las universidades, también en lo particular nos gustaría preguntarte si existe o hay algunos pasos que los estudiantes de Derecho tendrían que hacer para acercarse al diseño legal. Nosotros tenemos un poquito una óptica abierta en ese sentido. Nosotros no le pedimos a los estudiantes de Derecho que tengan nociones previas, porque nosotros creemos que en ese espacio es el ideal para que desarrollen estas habilidades blandas y estas competencias en diseño, o estas nociones básicas en diseño. De hecho, en Derecho la clase es optativa, entonces los estudiantes que llegan a esa clase es porque por alguna razón tienen una inquietud intelectual o una inquietud profesional en estos temas. Y yo creo que eso es suficiente para recibir cualquier estudiante que muestre interés en resolver temas de justicia, en trabajar con diseñadores, en trabajar con ingenieros y pensar nuevas formas de narrar el derecho, es bienvenido. No tiene que saber nada más. Muchas gracias, Santiago.